Como ya sabéis, estamos, teniendo una serie de mensajes basados en una serie de cartas que el Señor envió a las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias de Asia que están descritas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En el primer mensaje que tuvimos, hablamos de Éfeso y dijimos que el problema de Éfeso era que ellos habían dejado el primer amor y el Señor les dice que se arrepientan. En el segundo mensaje que tuvimos, estuvimos hablando de que Jesús no hace ningún tipo de reproche a la iglesia de Esmirna, que fue el segundo mensaje que tuvimos, un mensaje a la iglesia de Esmirna. No tuvo ningún tipo de reproche hacia Esmirna, pero aún así les dice que sean fieles hasta la muerte y que Él les dará la corona de la vida. Y en este tercer mensaje que el Señor está permitiendo que vaya a ser comentado hoy, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia que comprometía sus valores cristianos y que esa iglesia vivía donde Satanás tenía su trono, allí entronizado, montado. Ahora, después de este breve repaso a los mensajes que ya hemos tenido, vamos a hablar un poquito del contexto histórico de Pérgamo. Pérgamo fue la capital del reino de Misia durante el Imperio Griego. Y luego, cuando dominó Roma, durante el Imperio Romano llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia. El dios de Pérgamo era Esculapio. Posiblemente ese nombre a muchos les diga poco o nada. Pero si os digo que el símbolo de la adoración a Esculapio era una serpiente enroscada en un cáliz y echando veneno en el cáliz, posiblemente os suene algo más. En ese templo de Esculapio, fue donde se desarrolló la medicina y allí fue donde se formó como médico, farmacéutico y cirujano el gran Galeno de Pérgamo. El símbolo de la adoración en el templo, como acabo de decir, era una serpiente que representaba a Satanás y esa serpiente estaba enroscada en un cáliz escupiendo veneno dentro del cáliz. Pero fijaros que ese mismo símbolo se sigue utilizando en la actualidad, en el presente día. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la farmacia. ¿No habéis visto nunca algo que guarda relación con la farmacia y habéis visto un cáliz y una serpiente? Pues ese era el símbolo de la adoración en el templo de Esculapio en Pérgamo. Ahora, como la filosofía de Pérgamo era la filosofía griega, porque en aquellos tiempos estaba imperando, o todavía, aunque ya estaba imperando el Imperio Romano, pero todavía tenían la filosofía y el modo de vida de los griegos, en Pérgamo se tenían cantidad de ritos y perversiones como los griegos tenían. Yo he estado en Grecia, en Atenas, en Tesalónica, y he visto, principalmente en Atenas, la cantidad de obras de artes que hay que están, ensalzando aquellos ritos que tenían los griegos. Quiero deciros algo, hermanos míos, y es que esta iglesia de Pérgamo se parece mucho a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia actual, a la iglesia del día presente, porque el diablo vive en medio de nosotros. En Pérgamo tendría su trono montado, pero en la tierra también lo tiene montado. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, el diablo puede estar más cerca de nosotros de lo que podríamos imaginar. Y el diablo tal vez, es más, yo creo que su principal tarea quiere destruir la familia. El diablo se puede llamar divorcio. El diablo se puede llamar aborto. El diablo se puede llamar ideología de género. Ideología de género. Y fijaros, esta ideología de género que se está propagando en todo el mundo, y en España evidentemente también, enseña
y por favor prestad atención a lo que voy a decir en unos momentos, porque es para partirse de risa. Esta ideología de género enseña de que ya no hay niño o niña. Ahora hay un niño o niña o niñe. Y ya no hay un niño o una niña, sino que ahora es un niño, una niña y atento, y une niñe. Eso es lo que dicen algunos políticos ya en España. Y yo me pregunto, ¿no será una aberración que nuestros impuestos paguen a ese tipo de políticos? ¿Para eso les pagan? ¿Con esos super sueldazos? Así que, hermanos míos, esa fue la realidad. Ese es el contexto de la iglesia de Pérgamo. Hermanos míos, en la inmensa mayoría de los países del mundo, la inmoralidad es aceptada. Y como ejemplo de esa inmoralidad tenemos a España, donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y fijaros, cuando los creyentes estamos conviviendo con ese tipo de inmoralidad ya durante tanto tiempo, llega el momento en que casi nos parece todo normal y llegamos a decir, pero es que todo el mundo lo hace, pero es que todo el mundo lo ve bien, pero es que todo el mundo lo acepta, pero es que mucha gente se divorcia o aborta. Y cuando todo esto sucede en nuestras vidas, hermanos míos, porque eso es lo que está sucediendo en las vidas de muchos creyentes, cuando esto sucede, dejamos de ser luz y pasamos a ser peor que las tinieblas. Peor que las tinieblas. Vamos a empezar ya, digamos, esta reflexión de hoy y vamos a leer, por favor, Ángel, ¿puedes leer ahí en voz alta Apocalipsis capítulo 2, desde el 12 hasta el 17? Escuchen, por favor, con atención y luego de que se haya leído todo esto, vamos a empezar versículo por versículo comentando lo que el Señor dice a la iglesia de Pérgamo. Adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar versículo por versículo, destripando, y digo destripando entre comillas, lo que el Señor quiso decir a través de esas palabras a la iglesia de Pérgamo. A ver, aquí Jesús está hablando de una manera directa al pastor de la iglesia y de una manera indirecta al cuerpo pastoral o a los líderes de la iglesia. Y esto, hermanos míos, quiere decir que tanto el pastor de la iglesia como el cuerpo pastoral o los líderes, llámesele como se le quiera llamar, cuando son llamados al ministerio, cuando los pastores y los líderes son llamados al ministerio, no deben predicar un falso evangelio ni descafeinado, como sucedía en Pérgamo, sino el evangelio de Jesucristo. Ese es el que debe predicar. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2 y versículo 14, tenemos una clara advertencia para aquellos que predican un evangelio descafeinado o falso, y nos dice lo siguiente. Jeremías, porque el libro de Lamentaciones fue escrito Jeremías, por eso a alguien o mucha gente le llaman el profeta llorón. Oye, llora más que Jeremías.
Bueno, pues el mismo Jeremías en el libro de Lamentaciones dice: tus profetas te predicaron locura y vanidad y no descubrieron tu pecado, no descubrieron su pecado por la predicación o por las vanidades y las locuras que le predicaban los profetas, y no impidieron la esclavitud. Es decir, que cuando una persona no recibe el Evangelio de Jesucristo tal cual está en la palabra de Dios, la persona siempre va a continuar siendo esclava, porque el Evangelio de Jesucristo, sin adulterar, es lo único que convierte el alma y nos da la libertad. Es increíble, hermanos, es increíble. Pero por increíble que sea, esto es lo que está sucediendo, por desgracia, en una parte, no quiero decir ni gran parte ni nada, pero en una parte de la iglesia del siglo XXI, donde no hablan de pecado en las predicaciones por temor a que la gente se vaya. Ahora, quiero deciros algo. Es mucho mejor que la gente se vaya, pero habiendo conocido su pecado por la predicación que han oído desde el púlpito, a que nunca lo descubran, se queden en la iglesia y nunca lo descubran. Porque, hermanos míos, cuando descubrimos nuestros pecados, en ese momento es cuando comenzamos a ser libres. Cuando descubrimos nuestros pecados y los confesamos al Señor, es cuando comenzamos la libertad. Pero si el evangelio que se predica en las iglesias es un falso evangelio, a semejanza de los profetas que cita Jeremías, o un evangelio descafeinado, la gente permanecerá siempre en incredulidad. Hoy están muy de moda las profecías, pero precisamente eso era lo que sucedía en la iglesia de Pérgamo. Eso era lo que sucedía en la iglesia de Pérgamo, que predicaban falsas enseñanzas. ¿Quién no ha escuchado? Dios me ha dicho que vas a ser millonario. Dios me ha dicho que tú esto o que tú aquello. Dios me dijo, y esto tiene gracia, Dios me dijo que tú me darías dinero para la obra. ¿Dinero para la obra? Qué raro. Pero ¿cómo te voy a dar dinero para la obra si Dios me ha dicho a mí, mira, cuando venga fulanito para pedirte dinero para la obra, no se lo dé? Para la obra que del sale que se quiere hacer el caradura este. Para la obra. Si el apóstol Pablo hubiera enviado un escrito o una carta a Pérgamo, que no la envió, o por lo menos no tenemos constancia de que la hubiera enviado. Si el apóstol Pablo hubiera enviado una carta a Pérgamo, estoy total y enteramente convencido de que la hubiera escrito en los mismos términos que escribió a los Gálatas. Ahora, ¿qué escribió a los Gálatas el apóstol Pablo? Estoy asombrado de que os hayáis alejado de quien os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, pero no es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y fijaros, la guinda al pastel que pone Pablo. Pero si aún nosotros, incluido él, o un ángel del cielo viene y os predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, que sea maldito. Que sea maldito. Hermanos míos, el versículo 12 que estamos considerando, vemos que Jesús es el que tiene la espada de dos filos. Y el hecho de que Jesús tenga la espada de dos filos quiere decir que solo la palabra de Dios puede convencernos de nuestros pecados, y puede convencernos porque, como dice la misma palabra, ella es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gustaría que te fijaras en la oración que hizo David a Dios. David le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de maldad, de perversidad, que viene a ser lo mismo, y guíame en el camino eterno. Así que la pregunta sería esta: ¿queremos que la gente que viene a la iglesia, descubra su corazón y descubran su pecado, que son pecadores? Prediquémosle la Biblia.
Prediquémosles la palabra de Dios y no que Dios me dijo esto o que Dios me dijo aquello. La palabra de Dios, que es la que tiene dos filos y parte todo nuestro ser y nos confronta delante de Dios. Acabamos de ver que David creía que solo la palabra de Dios y no las falsas profecías puede conocer nuestro corazón, descubrir nuestro pecado y guiarnos por el camino eterno. Solo la palabra de Dios. El versículo 13 dice: yo conozco tus obras y que vive donde está sentado, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Fijaros, aunque Jesús sabía que la iglesia de Pérgamo, los creyentes de Pérgamo, habían retenido el nombre de Jesús, no habían negado la fe, que posiblemente llevaran un pez cristiano en el coche o la Biblia debajo del brazo, también conocía todo lo que ellos hacían. Porque yo conozco tus obras. Es decir, que no hay absolutamente nada que se escape a la mirada y al conocimiento de Dios. Bueno, y vemos que en este texto de pronto aparece un Antipas, un tal Antipas. Un Antipas del que no conocemos absolutamente nada, sino que fue muerto. Pero sí conocemos, sí sabemos que Antipas significa, porque los nombres, principalmente dentro de los judíos y en la antigüedad, los nombres tenían un significado. Pues lo que conocemos de Antipas es que, aparte de que fue muerto, su nombre significa alguien que se opone o que está en contra de algo o de alguien. Eso es lo que significa Antipas. Se cuenta, esto no sabemos si será verdad o no, pero se cuenta de que un soldado romano quiso obligar a Antipas a que creyera que el César de Roma, el emperador de Roma, era Dios. Y cuando Antipas le dijo a este soldado que el único Dios era el Señor, el romano, el soldado le respondió: Antipas, pero no te das cuenta de que todo el mundo en Pérgamo está contra ti porque creen en el César. Y dice Antipas: pues si todos los que están aquí creen en el César, yo estoy contra todos porque creo en el Señor. Porque creo en el Señor. Fíjate, mi querido hermano, lo que Jesús dijo en Mateo 12:30. El que no está conmigo está en contra de mí. Y por si alguien no se entera, dice: y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos míos, algún día tendremos que tomar una decisión por Jesús, que no nos quepa duda. Algún día todos nosotros tendremos que tomar una decisión por Jesús, y tendremos que tomarla porque si alguien piensa que en España no vamos a tener situaciones parecidas a las que tuvo o a las que vivió Antipas, se equivoca. Y se equivoca porque justo en el momento en que tú o yo queramos hacer algo que sea injusto, que no sea correcto, o que yo venga aquí y tenga el pensamiento de predicar un falso evangelio, justo en ese momento tenemos que tomar una decisión por Jesús, como la que tomó Antipas. Tal vez esa decisión no nos va a costar la muerte, pero tendremos que tomar a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida muchas decisiones por Jesús. Voy a deciros algo que nunca debemos olvidar. Jesús dijo: el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco es fiel. Eso es evidente. Por lo tanto, hermanos míos, aunque nos tomen por tontos o el mundo esté en contra nuestra, nosotros debemos imitar la fe de Antipas y estar contra el mundo. ¿Te imaginas a Antipas celebrando en el siglo XXI el Día del Orgullo Gay? ¿Te lo imaginas?
Y hermano, de verdad, créeme, aquí no se trata de ser ni homófobo, ni ser irrespetuoso contra esas personas porque son libres de hacer lo que sea. Ni tampoco se trata de ser radicales. De lo que se trata es, como dice Santiago 1 y Judas 1 y Santiago 4, de lo que se trata es de defender la fe de Jesús. Porque quien se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por lo tanto, el cristianismo verdadero no es para los cobardes. No es para los cobardes. Porque esa es la realidad, mis hermanos. Y digo esto porque, como pasa, por ejemplo, en Corea del Norte, sabéis que hay dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur es una superpotencia, de ahí vienen el Samsung, el LG, y es lo máximo. Pues es posible que alguna vez, como sucede en Corea del Norte, tengamos que pagar nuestra fe con la vida. O quizás con la cárcel, como sucede en un país muy cerquita, pero que muy cerquita de nosotros, que está, como se suele decir, a un tiro de piedra, muy cerquita de España. Porque, hermanos, aunque Dios no nos haya salvado para que juzguemos a nadie, absolutamente a nadie, sí que nos ha llamado para que seamos luz en un mundo que está corrompido y lleno de tinieblas. Y también nos ha llamado para predicar la luz a los incrédulos en ese mundo de tinieblas, pero para predicar el evangelio de Jesucristo y no falsas enseñanzas, no un evangelio descafeinado. Fíjate, mi querido hermano, la oración en la que Jesús intercedió por nosotros. Casi todo el mundo dentro del campo cristiano evangélico la conoce como la oración intercesora de Jesús. Y dijo Jesús en Juan 15, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y que nadie crea que que los guardes del mal, Señor, Padre, que no les duela la muela. No, de ese mal no está hablando. Cuando el Señor dice, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, esa palabra mal significa el maligno. Es decir, que Jesús intercedió, oró por nosotros. No oró ni Ángel, ni yo, ni mi mujer, ni nadie. Oró el mismo Jesús. Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y dice, santifícalos, Padre, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y hermanos míos, aquí Jesús nos está diciendo que todo, absolutamente todo, debe estar santificado con la verdad. Por lo tanto, lanzo esta pregunta y que cada uno recoja. Lanzo esta pregunta. ¿Está todo lo que hacemos diariamente santificado o avalado por la verdad de Dios, por la palabra de Dios? Porque si no lo está, es posible que aún estemos en el mundo. Fijaros, Daniel capítulo 1 y versículo 8, Daniel dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebían. Una pregunta: ¿nos hemos propuesto nosotros alguna vez en nuestro corazón hacer como Daniel, no contaminarnos con las cosas del mundo? ¿Nos hemos propuesto alguna vez estas cosas en nuestro corazón? Porque si nunca nos hemos propuesto esto, entonces tendríamos que responder a una pregunta muy importante. ¿Somos realmente cristianos? Fíjate lo que dice también Jeremías 29, los versículos 8 y 9. Así dice el Señor: no escuchéis los sueños de los profetas, porque profetizan mentiras. No se está refiriendo a todos los profetas que han venido al pueblo de Israel, porque el Señor ha tenido verdaderos y auténticos profetas que como dice, ¿a cuál de los profetas? Como dice Jesús, ¿a quiénes de los profetas no persiguieron? Pero también vinieron muchos falsos profetas. Entonces, pues, no escuchéis, dice Jeremías 29, los sueños de los profetas, porque profetizan mentiras, y yo no les he hablado, yo no les he enviado. Por lo tanto,
tendríamos que escuchar más palabras de Dios, soñar menos y rechazar a los falsos predicadores. El versículo 14 y 15 de Apocalipsis, que estamos estudiando, que estamos considerando, los versículos 14 y 15 dicen: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tenéis a los que practican la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tenéis a los que predican la doctrina de los nicolaitas, que yo también aborrezco. En estos dos textos, hermanos, que acabamos de citar, que acabamos de leer, están los dos grandes pecados de la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Primero, la falsa prosperidad. Segundo, la inmoralidad. Y tercero, la perversión sexual. Ahora, ¿quién era Balaam? Balaam era un profeta, pero no un profeta trigo limpio, sino un profeta que enseñaba a Balac. Balac era un rey pagano, un rey moabita. Balaam era un profeta de los que no eran trigo limpio. Este Balaam de alguna manera fue contratado por Balac, que como acabo de decir era un profeta de Moab pagano, porque Balac quería que el pueblo de Israel fuera maldito, fuera maldecido. Y por eso de alguna manera contrató Balac, el rey pagano, a Balaam, un profeta supuestamente de Dios. Y cuando Balaam empezó a maldecir, le habló Dios y le dijo: Balaam, tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Tú no puedes maldecir a Israel porque ya es bendito. Dos preguntas. Primera, ¿sabemos qué significa contaminarse con las cosas del mundo? Segunda pregunta, ¿sabemos cómo tenemos que vivir para estar dentro de la voluntad de Dios? Fijaros lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Os rogamos en el Señor Jesús que así como aprendisteis de nosotros, es como debéis vivir para agradar a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación, de toda inmoralidad sexual, y que nadie haga daño ni engañe a su hermano, porque Dios no nos ha llamado a corrupción, sino a santificación. Así que, y esto es muy importante que lo entendamos, quien no hace caso de estas cosas, no está rechazando a los hombres, no está rechazando a los falsos profetas, está rechazando a Dios, quien, como dice el texto también, nos dio su Espíritu Santo. Ahora, hemos visto Balaam, hemos visto Balac, pero también el texto, los textos estos que estamos estudiando, hablan de los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? ¿Y cuál era la herejía que el Señor no quería? Estaba en contra de esa, aborrecía. ¿Quién era Balaam? ¿Quién eran los nicolaitas y cuál era la herejía que ellos practicaban? A ver, el término nicolaita no hace falta ser ingeniero ni miembro de la Real Academia para saberlo. El término nicolaita es la unión de dos palabras. En este caso es la unión de dos palabras griegas. Nico, que por cierto es como se conoce aquí a los Nicolás. Nico, que significa o que viene de Nicolás, y laitas o laios, que significa laico. Es decir, laico son todos aquellos que no pertenecen al clero. Al clero podría ser, por ejemplo, los pastores, los líderes, digamos que la gente normal y sencilla de la iglesia. Bueno, pues eso es el significado. Estos eran los nicolaitas. Ahora, ¿cuál era la doctrina que los nicolaitas tenían? Pues la misma que tiene el catolicismo romano. Y es que así como el pueblo llano y sencillo católico romano, así como el pueblo católico romano se somete al Papa como cabeza de la Iglesia, los nicolaitas
estaban sometidos a un tal Nicolás. A un tal Nicolás. Pero hermanos, por favor, no creamos que esa doctrina se perdió en la iglesia cristiana cuando desapareció la iglesia de Pérgamo, que desapareció. No creamos eso. No creamos eso. Esa doctrina de los nicolaitas sigue estando vigente y presente en el siglo XXI, en la iglesia cristiana del siglo XXI. Hace algún tiempo conocí a uno que con cierta prepotencia y con una sonrisa en el rostro me decía que no tenía que pedir permiso a nadie para hacer modificaciones en el templo porque para eso era el pastor. Vaya tela. Y hermanos, de verdad, yo no estoy hablando de que no deba haber un liderazgo en la iglesia, porque tiene que haberlo. Estoy hablando de autoritarismo, de prepotencia, es decir, del ordeno y mando porque yo soy esto y tú no lo eres y te tienes que someter a mí. De eso es lo que estoy hablando. Fíjate, hermano mío, lo que dijo la persona, quitando a Jesús, la persona que más sabe y que más supo sobre cómo hay que pastorear o cómo llevar o cómo conducir a una iglesia local, como por ejemplo esta. Primera de Pedro 5, del 1 al 6. Ese hombre que es el que más sabe es el apóstol Pedro. Y decía: ruego a los ancianos que apacienten la iglesia de Dios que ha puesto a su cargo, cuidando de ella, es decir, cuidando de la iglesia, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con sincero deseo, no sometiendo a los que están a vuestro cuidado, es decir, porque yo ordeno y mando, sino siendo ejemplos a la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona de gloria. Jóvenes, sujetaos a los ancianos. Y aquí habla ya para todos, y dice: someteos los unos a los otros y revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 16, ya estamos acabando, el versículo 16 de Apocalipsis 2 que estamos considerando, o que vamos a considerar en estos momentos, dice: así que arrepiéntete. Es decir, el Señor, después de que le dice a la iglesia de Pérgamo todo lo que le dice, que tenían allí a los que retenían la doctrina de Balaam y luego la de los nicolaitas, les dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes vendré a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Y hermanos míos, el arrepentimiento bíblico viene de la palabra griega. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Y tenemos que dirigirnos al griego muchas veces para sacar todo el jugo que a veces hay que sacar de la palabra. Pues el arrepentimiento bíblico y verdadero viene de la palabra griega metanoia. Y esa palabra metanoia significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento o cambiar nuestras creencias. Por lo tanto, hermanos míos, el arrepentimiento es hacernos responsables de las cosas que estamos haciendo mal para comenzar a hacerlas bien, es decir, como a Dios le agradan. Fíjate también que bien ilustra el texto de Segunda de Reyes 17:13, ¿qué es el arrepentimiento? El Señor Dios advirtió a Israel diciendo, fijaros lo que dice: volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos. Es decir, que el arrepentimiento es, primero, me vuelvo de mis malos caminos, y segundo, comienzo a obedecer la palabra de Dios, porque ese es el arrepentimiento. Fíjate también lo que dijo Jesús en referencia a la vida que deberíamos vivir sus discípulos. Y por favor, nunca olvidemos esto, nunca lo olvidemos. Fíjate lo que dice Jesús: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígame. Hermanos, de verdad, hay personas, hay muchos que están confundidos. Hay personas que están en las iglesias creyendo que son cristianos,
pero no tienen arrepentimiento, sino remordimiento. Remordimiento. Es decir, que siempre están con los mismos pecados, pero no se niegan a sí mismos, ni se vuelven de sus malos caminos. Por lo tanto, arrepentirse es oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba hablando con los judíos y se acerca a su madre y uno le dice: Maestro, ahí está tu madre y tus hermanos que quieren verte? Y Jesús les dijo: mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen y la guardan. Arrepentimiento es oír la palabra de Dios y obedecerla. Arrepentirse es consultar cada paso que damos o cada decisión que tomamos con la palabra de Dios. Y luego, ¿qué hacemos? Caminar conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ya estamos en el último versículo del texto que estamos estudiando. Ahora, ¿qué dice el versículo 17 de Apocalipsis 2? Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a las iglesias. Es decir, que no hagamos oídos sordos a lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Y sigue diciendo el texto, empieza: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, sigue diciendo el texto, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, que esa piedrecita era algo, o es algo que el Señor nos dará, que tendrá un nombre escrito y que nadie conoce ese nombre de la piedra. Es decir, que nadie conocerá el nombre de mi piedra, ni yo conoceré el nombre de la vuestra. Hemos visto que el texto dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. Ahora, y aquí tendríamos que abrir nuestro corazón a Dios. Que oiga. ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos oído hoy en este mensaje del Señor a Pérgamo? Primero, que no nos acobardemos del sistema satánico y diabólico que hay gobernando este mundo. Segundo, que no nos dejemos engañar por la falsa doctrina de los falsos predicadores. Y tercero, que no hagamos como Pérgamo, que cambiaba los valores cristianos o los de Cristo por los mundanos o por los paganos o por los valores del mundo. Tercero, insisto, que no cambiemos los valores cristianos por los valores del mundo. Y hermanos, como os acabo de decir, nos dice todo esto porque tenemos la promesa de que Dios nos dará a comer de ese maná escondido que hemos leído. Ahora, Él nos va a alimentar también con ese maná escondido, pero ¿qué es ese maná escondido? ¿Cuál es esa comida que está escondida? Yo no sé dónde está escondida, pero aquí nos dice que nos dará a comer con una comida que está escondida, y esa comida le llaman el maná del cielo. ¿Sabéis cuál es esa comida? Escucha muy bien lo que voy a decirte, que lo dijo Jesús y que nunca se nos olvide. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Así que, hermanos, ese pan, esa comida y ese maná del cielo es el Señor Jesucristo. Y esa piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce sino el que tiene la piedrecita, en aquellos días de Pérgamo, esa piedrecita blanca se utilizaba como la invitación a una celebración. Y eso quiere decir que esa piedrecita blanca será la garantía de nuestra salvación, de la entrada al reino de Dios y la invitación al gran banquete de las bodas del Cordero. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen esa piedrecita? ¿Cuántos de los que están aquí tienen esa piedrecita blanca? Cuando yo estaba preparando el mensaje, digo, ¿qué nombre pongo aquí? Aquí pone, por si no lo veis, estás invitado. Fue lo primero que se me ocurrió.
estás invitado. Segunda de Corintios 5:17, hermanos míos, dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, fijaros, es de lógica. Por lo tanto, si el que está en Cristo es una nueva criatura y es una nueva persona, tiene un nuevo nombre. Por eso Saulo de Tarso, cuando no era cristiano, tuvo un nuevo nombre y se puso Pablo. Por eso muchos cambiaron de nombre. Yo no estoy diciendo que ese nombre sea el de la piedrecita, porque eso solo lo sabe el Señor. Y cuando llegue aquel día, cada uno de nosotros lo sabrá. Hermanos, la Biblia habla de un registro donde están escritos todos los nombres de los verdaderos hijos de Dios. Hay un registro donde están escritos todos los nombres de los verdaderos hijos de Dios. Y ese registro se llama el libro de la vida. Pero también la Biblia dice que todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida no entrará a esa gran celebración a la que todo el mundo es invitado por el Evangelio, pero que no todo el mundo entrará. Porque el estar en una iglesia o el ser miembro de una iglesia no nos va a capacitar para entrar, sino esa piedrecita que nos dará el Señor Jesucristo y que tiene un nombre que toda persona regenerada y nacida de nuevo, al ser una nueva persona tiene un nuevo nombre. Hay quienes creen que son cristianos, que van a una iglesia, que hacen esto, que hacen aquello, pero que sus nombres no están escritos en el libro de la vida porque nunca se arrepintieron. Así que, amigos míos, yo no sé de verdad si aquí entre nosotros hay alguien que nunca se haya arrepentido de verdad. Yo no lo sé. Cada uno lo sabrá. Pero si aquí hay alguien que no se haya arrepentido, que sepa que no se ha arrepentido de verdad, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y el Señor le dice hoy, arrepiéntete. A esa persona que tal vez pudiera estar aquí, que no sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida, que no sabe si tiene remordimiento o arrepentimiento, el Señor le dice hoy, arrepiéntete. Fíjate lo que dice, este es el último texto bíblico que leo, fíjate lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, si esa persona está aquí, arrepiéntete, arrepiéntete. Y si te arrepientes de verdad y de todo corazón, estarás en el banquete más impresionante y más grande que jamás hayas podido imaginar, porque estarás en el banquete eterno de Jesucristo. Y allí se servirá ese maná escondido que fue reservado como la mejor comida por toda la eternidad. Así que, mi querido hermano, busca desesperadamente esa piedrecita que es ni más ni menos que la salvación tal como está en Cristo Jesús, y el arrepentimiento y no el remordimiento, y que busques esa piedrecita a través de Jesucristo. Que Dios os bendiga para que podamos estar eternamente en la presencia de Dios y disfrutando de su banquete. Amén.